Y buenas tardes, ¿cómo están? Bien, abra su Biblia en Proverbios, estamos en el capítulo 1 y seguimos viendo esas 10 palabras del verso 2 al verso 4. Vamos a continuar con la cuarta palabra y nos quedamos, la cuarta palabra que encontramos en este inicio de Proverbios. Y la cuarta palabra dice: para recibir el consejo de prudencia. Para recibir el consejo de ¿qué? Prudencia. ¿Cuántos de ustedes reconocen que necesitan prudencia? No a la persona que se llama prudencia, sino la verdadera prudencia en sabiduría. Cuando hablamos aquí de consejo de prudencia, estamos hablando de recibir aquella disciplina que te da discreción. Recibir aquella disciplina que te da discreción, que te enseña a no entrometerte en las cosas ajenas. Quiero que digan amén. Que no tienes que entrometerte en las cosas ajenas o que no tienen nada que ver con tu vida. ¿Cómo necesitamos el consejo de prudencia, mis hermanos? De verdad. Por ejemplo, imagínense aquella suegra que le gusta meterse en la vida de su hijo y de su hija casada. ¿Por qué compraste estas cortinas? Pues porque le gustaron a ella y a su esposo. ¿Sí o no? Pero ahí está la suegra sin discreción que necesita el consejo de prudencia. Ahí está, ¿verdad? Esa mujer que necesita ese consejo para ya no crear problemas. Pero también aquellas personas que están siempre juzgando al pastor, que porque el pastor hace así, porque el pastor hace asá. Esas personas, mis hermanos, necesitan el consejo sabio de la prudencia, de esa disciplina que les debe de aprender a dar discreción. ¿Aprendes esa palabra? Discreción. ¿Se la va a aprender? Nosotros vemos personas que hemos ministrado y actúan contrarias a lo aconsejado. No estamos ahí detrás de ellos. Imagínense, ¿verdad? Esas personas que les dice una cosa y hacen lo contrario. Y ahí vamos, oye, si te dije que no hicieras eso, ¿por qué No, si lo hace, pues yo tengo discreción. He aprendido el consejo de prudencia. Ya ellos en su decisión van a enfrentar sus consecuencias, pero mi papel no es meterme, ni debe de ser el papel de ningún pastor, porque ahí es donde aprendemos el consejo de ¿qué? Prudencia. Porque imagínense, ¿verdad? Que damos el consejo y andamos detrás de cada uno de ustedes. Pues no, ese es el fin. Fíjense, le voy a poner un ejemplo. Como una pareja de jóvenes, ¿verdad? Vienen y me dicen que se quieren casar. Entonces, pues yo tengo algunas indicaciones que darles a los que se quieren casar, porque yo soy el encargado de las bodas aquí en Casa de Oración. Entonces, lo primero que les digo, miren, si se quieren casar, para casarse, en primer lugar tienen que asistir a las clases para novios, donde enseñamos como si fuese un curso prematrimonial. Y aparte de ir a las clases, yo les dejo que estudien ciertas cosas. Hacemos nuestro papel y nuestra responsabilidad como debe de ser, para que no digan, nunca me dijeron. O sea, bueno, ahí está la parte nuestra. Bueno, así fue con esta parejita de jovencitos, ¿verdad? Vinieron, me dijeron que se querían casar, les di indicaciones de lo que debían de hacer. Solamente vinieron a una clase para novios. De repente ya no volvieron. Y resulta que tiempo después, fíjense bien, tiempo después vienen
pero bien entusiasmados. Pastor, ya tenemos una fecha, nos queremos casar. Ah, sí, ¿cuándo? No, pues bueno, eran como unos 7 meses. Dije, bueno, pues sí, cubren el tiempo que deben de venir a las clases de novios. Y llenamos un formato que tenemos que llenar, el formato donde les hago preguntas y llenamos todas las cosas importantes para la boda. Bueno, llenamos eso, pusimos la fecha que ya tenían para su boda. Estábamos hablando entre 6 y 7 meses más adelante. Pasa un mes, mis hermanos, y no los vuelvo a ver en novios. Pasa otro mes y no los vuelvo a ver. A los 2 meses me buscan, me hablan por pastor, queremos una cita urgente con usted en consejería. Ah, vénganse. Les di la cita. Fíjense qué importante es el consejo de qué, prudencia. Bueno, ya vinieron a la cita de consejería, pero resulta que los señores ya habían tenido relaciones. Resulta que ya se habían casado al civil. Y todavía vienen para decirme que ya no quieren estar juntos. Ay, hermanos, cómo a veces nos hacen que nos duela la cabeza, ¿eh? Todavía ese día, mis hermanos, les ministré y les di unas indicaciones. ¿Saben qué hicieron de las indicaciones? Las agarraron, las echaron al bote de la basura y los veo. Cada reunión los veo. Pero díganme qué les digo. ¿Les debo de decir algo? No. Yo no debo de decirles nada porque yo ya les dije. Si yo ando detrás de cada persona, o un pastor anda detrás de cada, es que te dije, es que mira, claro, si incurren en una falta fuera de, después de eso, sí, claro, sí tengo que acercarme para llamarles la atención, o se corrigen, o eso es bíblico, ¿sabían? Está en la Biblia. Pero si nosotros nos metemos en cada asunto y estamos, oye, pero si te dije, te di las indicaciones, estás haciendo todo lo contrario, mira nada más. ¿Saben cómo se llamaría eso? Falta de prudencia, falta de discreción. Los consejos, mis hermanos, son de la palabra de Dios, no son nuestros consejos, no es lo que a mí se me antoja o lo que yo quiero que hagan, no, es lo que Dios dice que hagamos. Y si alguien obedece, pues bien por él. Si alguien no obedece, pues mal por él, porque realmente las consecuencias las vive el que no hace caso a la palabra de Dios. ¿Es correcto o no es correcto? Pero eso es consejo de prudencia. Debemos de tener ese cuidado. Ahora, este consejo de la prudencia luego lo enfoca en 3 palabras: justicia, juicio y equidad. Así debe de ser el consejo de prudencia. La primera palabra, ¿cuál es la primera palabra? Justicia. ¿Qué implica la palabra justicia, mis hermanos? La palabra justicia implica rectitud, honestidad, integridad y un comportamiento correcto. Eso es justicia. Es decir, cuando nosotros estamos en el consejo de prudencia y damos el consejo de prudencia a una persona, es para que la persona aprenda a conducirse con justicia, con rectitud, con honestidad, con integridad y con un comportamiento correcto. Pero mis hermanos, muchas veces resistimos esta forma de vivir. Muchas veces resistimos la rectitud, la honestidad, la integridad, muchas veces no la hay. Y más le voy a explicar por qué. Una vez un profesor de sociología en la universidad dijo esto. Él empezó a enseñar a sus estudiantes y dijo, lo correcto es relativo. ¿Qué dijiste? Que lo correcto es ¿qué? Relativo. Bueno, quiero preguntar porque no falta quien quizás no sepa lo que significa
algo relativo. Y quiero que sean honestos. ¿Cuántos de ustedes saben lo que significa la palabra relativo? Bájenla. Ahora sean honestos. ¿Cuántos de ustedes no saben lo que significa la palabra relativo? Ok. Lo relativo, mis hermanos, es una filosofía que no viene de ahorita, es una filosofía muy antigua, pero que sigue muy vigente en nuestro siglo en el que usted y yo vivimos. El relativismo puede hablar de una verdad que es relativa y no absoluta. Puede hablar que una cosa es relativa y no absoluta. Pero cuando hablamos de algo relativo, es el pensamiento del hombre. Porque para el hombre, para unos hombres van a decir, para mí esto es correcto, y otro hombre va a decir, para mí eso es correcto. Otros van a decir, para mí esto es correcto. Entonces estamos teniendo tres cosas diferentes con lo que es correcto. Pero ellos lo consideran relativo. ¿Cómo lo consideran? Entonces, ¿cómo saber realmente qué es lo correcto? Si el hombre piensa que lo correcto es relativo, es decir, no hay ni siquiera, eso es lo que el hombre dice, yo te estoy explicando eso. Si el hombre dice que lo correcto es relativo, entonces nosotros estaríamos en una incógnita de que entonces como que no hay algo fijo para ser correcto. Por ejemplo, ¿es correcto que dos novios se vayan a vivir juntos como casados? ¿Quién dice que no? A ver, ¿quién dice que no? Levanten su mano. ¿Sabían ustedes que el mundo dice que eso es relativo? Es decir, si una pareja se va y para ellos es correcto, es correcto. ¿Se fijan cómo es lo relativo? Ahora vamos a aprender, porque el asunto es aprender. Este hombre, este profesor de sociología enseñaba, y así es como enseñan hoy en día en la universidad. Pero, ¿qué es lo correcto? Nos tenemos que preguntar, ¿qué es lo correcto realmente? ¿Cómo nosotros podemos saber que algo es correcto? Bueno, ahí es donde está el asunto. El punto, mis hermanos, es que para que nosotros entendamos qué es lo correcto, tenemos que entenderlo, que el punto de vista que nos debe de importar es el que Dios dice, porque Dios dice exactamente lo que es correcto y lo que no es ¿qué? Correcto. ¿Fue Dios quien separó la luz de las tinieblas? ¿Sí o no? ¿Fue Dios, mis hermanos, quien controla todo el universo? ¿Es así o no? ¿Fue Dios el que hace que el sol se ponga y el sol deje de estar presente? ¿Sí o no? ¿Fue Dios el que hizo la oscuridad y la luz? Bueno, entonces el que declara lo que es correcto y lo que no es correcto, ¿quién es? Dios. Para Dios, mis hermanos, el punto de vista de lo que es correcto o no es correcto, de lo que es bueno o no es bueno, para Dios es absoluto, no es relativo. Entonces, si alguien de ustedes dijera, a ver, pastor, ¿es correcto hacer esto? ¿Qué le contestaríamos? Le contestaríamos, es correcto y está bien si Dios dice que es correcto y está bien. ¿Me expliqué? Alguien diría, ¿está mal hacer esto, pastor? Es malo si Dios dice que lo es. Esto quiere decir que si una pareja de novios se van a vivir juntos como casados, la Biblia sí dice lo que es correcto, porque a eso le llama fornicación antes del matrimonio. ¿Sí o no? Pues eso es absoluto de parte de Dios, pero el mundo te dice que eso es relativo. ¿A quién le vas a creer más, al mundo o a Dios? Esa es la sabiduría de Dios, esa es la justicia de Dios. ¿Se fija? Qué importante, mis hermanos, es usted y yo aprender de la sabiduría de Dios. Mire lo que dice Isaías 5:20, confirmando lo que estamos hablando. Isaías 5:20.
¿Por qué le digo esto? Porque es importante que usted y yo entendamos la diferencia entre la sabiduría del hombre y la sabiduría de Dios. Son dos polos diferentes, distintos. ¿Lo tienen? Dice Isaías 5:20, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de las tinieblas, de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por... Así está el mundo, mis hermanos. Aunque esta palabra profética se escribió muchísimos años antes de Cristo, son palabras proféticas que hoy en nuestro tiempo las podemos ver claramente. ¿Por qué? Porque el mundo nos presenta un relativismo. Por eso hay iglesias tan relativas. Hay iglesias que se dicen ser cristianos y que ves sus vidas y dices, es que no puede ser posible, porque la Biblia no dice que ser cristiano es ser así, pero él dice que es un cristiano. Entonces, ¿cómo puedo saber realmente qué es ser un cristiano? Como Dios dice en su palabra, no como los hombres hacen hoy en día el cristianismo. ¿Me explico? Así es como tenemos que entender. Eso es justicia. Practicar la justicia es algo que Dios nos demanda a nosotros como cristianos. Practicar la justicia es algo que Dios nos demanda como cristianos. Si tú tienes un trabajo, mis hermanos, tú debes de ser el más recto, el más honesto, el más íntegro, el que mejor comportamiento correcto tiene. Espero oír los amenes, ¿eh? ¿Sí saben lo que significa amén? Así sea, ¿verdad? Estamos confirmando lo que se está diciendo. Así que, mis hermanos, honesto el que vende verduras en su balanza, honesto el que tiene el negocio, ¿verdad? O es honesto el que es doctor y no dice que hay que operar cuando no se tiene que operar. Pero es que con mis compañeros, con el grupo, no hay pretexto. ¿Eres hijo de Dios o no eres hijo de Dios? ¿Eres cristiano o no eres cristiano? Si tú eres un cristiano, tienes que aprender en esta sabiduría a llevar el consejo de prudencia con justicia. Amén. Un día, hace ya tiempo, estábamos pastoreando todavía en Las Águilas y fuimos al tianguis. Iba mi esposa, mi hija y yo. Mi hija tendría como unos 11 años, ¿verdad? Ya ven que las jovencitas a esa edad, a los 12, como que ya empiezan a despertar y quieren pintarse y ponerse zapatillas como las mamás y todo eso. Entonces en el tianguis andábamos viendo cosas y de repente se encontró una cartera pachoncita. Traía más de 3,000 pesos esa cartera. Entonces, hija, déjame ver la cartera. No, es mía, yo me la encontré y ya venía platicando y me voy a comprar esa blusita y me voy a comprar esos zapatitos y me voy a comprar aquello, y no la dejamos. Cuando veníamos de regreso a la casa le dije, mira, hija, si tú abres esa cartera, seguro esa cartera va a tener el domicilio y quizás hasta el teléfono del dueño. Y ciertamente la abrió y ahí venía una tarjeta donde venía el domicilio y el teléfono y aparte sus identificaciones de esa persona. Hasta su visa venía ahí. Y entonces mi hija ya triste, ¿y qué voy a hacer? Le dije, mira, como era sábado, al siguiente día teníamos iglesia. Dale el domicilio de la iglesia y dile que vaya a recogerla su cartera ahí. Tú vas a estar de tal hora a tal hora ahí. Que vaya y recoja su cartera ahí esta persona y se la vas a entregar. Y entonces yo le dije a mi esposa, cuando se ponga de acuerdo a la hora que sea, tú sal con ella porque yo voy a estar ocupado en el servicio. Y así pasó. Mi esposa salió con ella, llegó la persona, entregó su cartera y se puso bien triste porque ya no pudo disfrutar todo lo que quería comprar. Pero ¿saben qué lección le estábamos dando? Aprender a ser honesta, recta. Yo le dije, mira, hija, un día a ti se te va a perder algo y tú vas a querer que alguien te lo regrese. ¿Y saben qué? Hace poco se le perdió su cartera y se la regresaron íntegra como ella regresó aquella cartera.
Y claro, aquella vez que ella regresó la cartera, yo no la dejé así, porque yo dije, la voy a premiar por lo que hizo. Y le compré no todo lo que ella quería comprar, pero sí le compré algunas cositas para que se alegrara por lo que hizo. Así es Dios con nosotros, ¿sabían? El Señor dice, si obedeces, todas estas bendiciones te seguirán. Si obedeces. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? Hay que obedecer, ¿verdad? Ser justos. Pero hay quienes, mis hermanos, hacen lo contrario. Se encuentran una cartera, el Señor me bendijo. Hay una hermana, déjenme contarle, yo no puedo dejar de contar este testimonio porque la verdad a mí me impactó esta hermana. Una hermanita que tenía necesidad, pero un día viene a la reunión temprano, no sé si en el de las 8 o el de las 11, ya no recuerdo en cuál de los dos servicios, y abajo de un auto junto a su llanta encontró una paca de billetes de 500 pesos, eran alrededor como unos, yo no los conté, pero más o menos podría decir entre unos 10 o unos 8,000 pesos eran esa paca. Y entonces ella entró al servicio y me dijo, pastor, me acabo de encontrar estos billetes, ¿qué hago? Lo que usted quiera. ¿Tenía nombre esos billetes? A ver, ¿tenía nombre? Si hubiéramos dicho, ¿de quién son estos billetes? Seguro que media iglesia hubiera levantado la mano. Digo, estoy bromeando pues, pero sí varios hubieran levantado la mano, ¿sí o no? ¿Cómo identificar de quién eran esos billetes? Realmente era imposible. Así que esta persona que los encontró, pregunto, ¿podía haberse quedado con el dinero? ¿Sí o no? Claro. Pero ¿saben qué hizo? Ella dijo, no, este dinero no es mío. Pero como no es mío, y tampoco es difícil que alguien podamos decirlo, pues yo lo voy a echar. Y lo dio para el Señor. Y alguien de ustedes seguro ya está pensando ahí, ¡ey, la iglesia gandaya! Seguro ya están pensando, porque yo sé que están ahí ya, pero a eso les falta el consejo de prudencia y de honestidad. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque cuando pensamos de esa manera, así es como obramos. Tal es tu pensamiento, tal eres tú. Así dice la Biblia. A mí me enseñó esa hermana, porque yo pensé y dije, si yo los hubiera encontrado, yo hubiera dicho, el Señor me bendijo. Y tenía el derecho ella de hacerlo. Y a lo mejor si quería diezmar de ahí hubiera diezmado, pero ella así lo sintió. Y para mí fue una lección, porque me acordé de aquella viuda cuando entró al templo y delante de los ojos del Señor Jesucristo y de sus discípulos dio todo lo que ella tenía. ¿Cuánto? Todo. Y no pienses que estoy dando una enseñanza para que des. A nadie se le forza, mis hermanos. Es tu corazón, tú y Dios. ¿Verdad que es así? Pero qué lecciones de honestidad. Esa mujer me dio una gran lección de su honestidad, de su integridad. Vamos a una quinta palabra. Dejamos la justicia. Pero ¿qué otra palabra sigue? Ayúdeme. Juicio. Y a lo mejor oyes esta palabra juicio y ya te estás imaginando estar frente al Señor y a lo mejor te van a arrojar al lago de fuego ardiente. Pero no se refiere a eso. Es muy diferente. La palabra juicio aquí quiere decir que durante toda nuestra vida tenemos que juzgar, tenemos que emitir juicios. ¿Quién de nosotros no juzga cosas? ¿Quién de nosotros no emite juicios? En otras palabras, tiene que ver con la toma de decisiones.
¿La toma de qué? Decisiones. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿De qué manera lo vas a hacer? Ese es un juicio, ese es un juzgar las cosas como tú las estás viendo, y muchas veces en el juzgar las cosas y emitir juicios cometemos muchos errores. ¿Cuántos? Muchos errores. Yo me acuerdo, bueno, hablo de mis ejemplos, ¿no? De emitir juicios. Y cómo el Señor muchas veces nos tiene que enseñar a la toma de decisiones correctas, como debe de ser. Una vez, bueno, a mí me gusta tener herramientas en mi casa y a veces me gusta trabajar con ellas. Cuando puedo hacerlo, en algunas cosas que no puedo, digo, pues no puedo y mejor ni le meto mano, ¿no? Un día le quise meter mano al boiler y en lugar de arreglarlo lo descompuse más. Y tuve que hablar al plomero, ¿verdad? Pero bueno, la lucha le hice. Y el que no hace intentos nunca lo logra, ¿sí o no? La vida es de intentos. Yo he aprendido eso. Hay que intentarlo. Ya, si no, pues bueno, ya. Pero por lo menos hay que intentarlo. Algunas cosas las he intentado y me han resultado, ¿no? Pero bueno, yo ahí tenía mi herramienta. Pero mis hijos, pues lógico, ven al papá que agarra sus herramientas. ¿Qué hacen los hijos? Pues también, ay, papi, yo te ayudo y que no sé qué. Entonces el mayor una vez lo regañé y emití un juicio y juzgué mal porque lo regañé y le dije, tú me agarraste esta herramienta que me hace falta ahí. Y no, papá, y yo no fui. ¿Cómo no? Fíjese cómo estoy emitiendo un juicio, cómo estoy tomando una decisión y que puede ser equivocada y que puedo causar un daño con eso. Es impresionante. No te puedes imaginar al hacer eso lo que puedes afectar la vida de una persona. Entonces yo le dije, no, ¿cómo no? Tú la agarraste, es más, y hasta lo castigué. Ahora imagínese aquel niño, 11, 12 años, ya adolescente, que tú le hagas un juicio, que tú le juzgues, que tú le apliques todavía una disciplina por lo que tú estás emitiendo mal. ¿Cómo se sentía él? Dos días pasaron en esa disciplina. Al día 2, cuando yo me voy a acostar, abro el cajón de mi buró que tengo a un lado. ¿Y qué cree que había en el cajón? La famosa herramienta que estaba buscando. ¿Quién la puso ahí? Me acordé, yo. ¿Quién la puso ahí? Yo. ¿Qué con mi juicio? ¿Qué con mi juzgar? ¿Lo hice con prudencia? ¿Fue un consejo prudente mi juicio? El que emití, el que hice, el juzgar, ¿fue correcto, hermanos? No. Oiga, ¿sabe todo lo que yo hice en ese momento? Yo le dije, eres un mentiroso. Porque él me decía que él no la había tomado, pero yo al afirmar, yo le estaba diciendo, eres un mentiroso. Fíjese qué tremendo, cómo afectamos la vida de alguien cuando nosotros hacemos juicios y juzgamos equivocadamente. Por eso necesitamos el consejo de la sabiduría de Dios, de la prudencia, para que no emitas juicios ni juzgues mal. A mí me costó poder quitar esa imagen de lo que hice con mi hijo. Me llevó un tiempo poder quitar eso que hice mal y reconocerlo. A veces nosotros lo hacemos eso y ni siquiera queremos reconocer que está mal. Tenemos que cambiar esa manera de pensar, mis hermanos. Porque piense, ¿verdad? Como ya le dije hace 8 días, que aquella persona que viene, oiga, pastor, ¿es correcto que yo me pueda casar con esta mujer? Cuando la mujer ni divorciada es. Oye, emite juicios correctos, juzga bien. ¿Cómo es? No estás juzgando bien, no estás emitiendo un buen juicio.
Te estás dejando llevar más por la emoción, por la carne, que por un juicio correcto. ¿Cómo piensas casarte con esta mujer si no está divorciada? No, pero es que el marido ya se fue con otra mujer. No importa que el otro ya se ha ido con otra mujer. La Biblia dice lo que se debe de hacer. Ella necesita dejar de estar casada. Y claro, hay una causa con la que sí se puede volver a casar. Dice, por ejemplo, Mateo 5:31. Vean. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer. Esta palabra repudiar habla de divorcio. Cualquiera que se divorcie con su mujer y le dé carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete ¿qué? ¿Está clara la Biblia o no? ¿O hay que explicarla más? Ese es el juicio de Dios, mis hermanos. Ese es el juzgar de Dios. Y así es como debe de ser el proceder de nosotros los cristianos. Pero a veces nuestros juicios no están bien emitidos. Podríamos hablar aún de las tarjetas de crédito. ¿Cuántos usan tarjeta de crédito? No levanten la mano, por favor. Algunos hasta quieren levantar los pies, pero no pueden. Manos y pies de tantas que tienen, ¿no? Algunos de ustedes a lo mejor ya hasta sueñan con la tarjeta de crédito, ¿verdad? Que en la noche llega y se le aparece con manos y boca la tarjeta de crédito y págame lo que me debes, págame lo que me debes. Y despierta la esposa asustada viendo, y digo, mi amor, no, vino no voy a decir nombres, para no. Nomás uno voy a mencionar. Mi amor, es que nos está viniendo a cobrar la tarjeta fulana de tal. Ay, el otro medio dormido. Agarra mi American Express y págale. Pero miren, mis hermanos, ¿cuántos de ustedes en algún momento se han metido en problemas con sus tarjetas de crédito? No levante la mano, piénselo, reflexione. Ya se metió una vez en grandes problemas. Ya estuvo ahí, casi lo ahorcan, pero usted salió, Dios te ayudó, saliste de aquello, rompiste aquellas tarjetas, pasó el tiempo, pero ahorita en este tiempo que hay una euforia, te vuelven a ofrecer aquí y allá, y tú agarras esta, agarras aquella. Si sabes que no tienes la capacidad de saber manejar bien eso, no estás emitiendo buen juicio, no estás juzgando correctamente. Tus consejos de prudencia los estás echando a la basura. Ahora sí se quedaron callados. Entiendo, ¿no? Pero la realidad, mis hermanos, tenemos que aprender sabiduría, consejos de prudencia. ¿Por qué no utilizamos? Hay una tarjeta celestial, ¿sabían? ¿Cuántos saben que nosotros tenemos un cheque en blanco? ¿Alguna vez vio esta película? ¿El cheque en blanco? ¿No vieron esa película? Se la recomiendo para que aprenda. Un niño que le dan un cheque en blanco por $1,000,000, va y lo cobra y se lo dan y se lo gasta en una semana. Pero yo lo usé este cheque en blanco porque miren, hermanos, Dios nos dice que nosotros tenemos todos los tesoros celestiales, pero nos falta fe. Y a veces en las circunstancias, en lugar de usar la fe, pues tomamos mejor la tarjeta fulana. Su mejor juicio bien emitido es que usted le crea a Dios lo que Dios dice en su palabra. Porque si le cree, usted va a ver maravillas. ¿Saben por qué no vemos maravillas? Porque no utilizamos la fe. Nos falta ejercer la fe, pero emitiendo juicios correctos, juzgando correctamente. Amén. Muy bien. Seguimos. Vamos a la sexta palabra que está ahí. Primero justicia, luego juicio y luego ¿qué sigue? Equidad. ¿A qué se refiere esta palabra de equidad? Equidad se refiere a una conducta ética y apropiada. Se refiere a una conducta ética y apropiada.
que es contraria a los caminos de los impíos. Miren, hermanos, como hijos de Dios, a usted y a mí se nos ha colocado bajo grandes principios. ¿Me escuchó? Como hijos de Dios, a usted y a mí se nos ha colocado sobre grandes ¿qué? Principios. Y sobre esos principios deberíamos estarnos guiando usted y yo. Por ejemplo, Romanos 12:2. Romanos capítulo 12, versículo 2. ¿Lo tiene? Dice ahí: no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál es el principio? El principio, uno de estos tantos grandes principios en los que usted y yo estamos como cristianos, el principio nos dice que no nos debemos amoldar ni nos debemos acomodar ya a la manera de pensar y de actuar del mundo. No fuimos llamados a ser hijos de Dios para seguir viviendo como vivíamos en el mundo, como hablábamos en el mundo, como pensábamos en el mundo. Ya no, ya el Señor nos trajo a una nueva vida con otros principios que estamos aprendiendo en la vida como cristianos. Amén. Cuando nosotros aplicamos estos principios como este que estamos hablando, estamos nosotros aprendiendo la equidad, a conducirnos ética y apropiadamente como Dios quiere, como el Padre de nosotros quiere, de esa manera. Pero, pongo un pero esta equidad, por ejemplo, algunos la confunden. Es decir, cuando vemos a una persona, por ejemplo, los que tenemos auto y manejamos, cuando vemos a una persona que se le descompuso el auto, ¿cuántos de nosotros nos detenemos para ayudar? Alguien diría: no, pero la Biblia dice que nosotros no podemos actuar ni amoldarnos como el mundo actúa. Y a veces resulta, mis hermanos, que el impío, el inconverso, el que le decimos pagano, muchas veces presta una ayuda al que necesita más que el cristiano. ¿Sabían? A veces así somos. Y a eso no se está refiriendo la equidad. La equidad se está refiriendo al estilo de vida como el mundo lo vive. No quiere decir que porque un inconverso ayude, quiere decir que esa persona está bien, ¿no? Pero tiene una buena actitud que nosotros deberíamos tenerla en la equidad. Y no es así muchas veces. Mire, una vez yo fui y mi esposa tenía necesidad de comprarse unas zapatillas para una reunión familiar que íbamos a tener, y fuimos a Galerías del Calzado. Y estábamos en una zapatería ahí, ella probándose zapatos, cuando me tocó ver a un hombre que venía con un indigente sin zapatos, descalzo, que olía lo más terrible que te puedes imaginar. El otro hombre que venía con el indigente era un hombre bien trajeado, un hombre bien formal. Entonces el hombre se quedó en el aparador y yo vi que le dijo al indigente que se metiera y se sentara. Cuando el indigente entró y se sentó a un lado de mí, yo por eso le dije que olía, porque pude olerlo. Cuando se sentó a un lado de mí, vino la de la tienda y lo empezó a echar para afuera.
Y cuando lo estaba sacando, entró rápidamente el hombre y le dijo: no me lo corra, yo voy a comprarle unos zapatos a esta persona, tráigame este modelo y tráigame este número. Y fue y le trajo unos zapatos. No vendían ahí calcetines, pues no había, pero aquel señor con traje, yo pude ver cómo se hincó, arregló sus cintas, le puso el primer zapato, se lo amarró, y luego después agarró el otro y se lo puso al Señor y se lo amarró. Y cómo, a ver, camínalos, ¿cómo sientes? Haga de cuenta que se lo estaba comprando a un hijo, parecía como que se lo estaba comprando a un hijo. No importaba que sus pies estuvieran mugrosos o estuviera muy oloroso. Cuando él hizo eso, no me agarré llorando, nada más porque la verdad soy hombre de Jalisco, así de los machos de Jalisco. Pero la verdad, qué lección me dio el Señor ese día, mis hermanos. Salí de ahí y había una frase que me decía: Sergio, ¿cuántas veces tú has hecho eso? Hablo muy bonito cuando enseño, cuando predico, pero al Señor no le importa lo que hablemos, al Señor le importa lo que hacemos. Sí me doy a entender. Usted y yo podemos ser muy buenos para tener un verbo, pero sabroso, pero no sabemos hacer las cosas con equidad. Aunque tenemos grandes principios que nos deberían de diferenciar de los inconversos. Hay demasiada conducta cristiana, mis hermanos, que se realiza en las iglesias, que son muy conductas que no tienen nada que ver con el cristianismo. ¿Cuántos muchas veces, mis hermanos, actuamos de una manera que no es la que Dios quiere que actuemos? Entiéndalo, equidad, lo dijimos claramente, equidad es una conducta ética y apropiada. Amén. ¿Me da tiempo o ya no? Un minuto. Vamos al que sigue. En el versículo 4 del capítulo 1, ya estamos en el verso 4, nos continúa diciendo que los proverbios son para dar sagacidad a los ingenuos e inexpertos. Sagacidad. Y la sagacidad, mis hermanos, es actuar con inteligencia, con razonamiento, con sentido común, no ser precipitadamente ni impulsivamente, sino pensar antes que actuar. Tenemos que aprender la sabiduría de Dios, mis hermanos. Tenemos que aprender antes de actuar a pensar las cosas, porque cuántas veces actuamos sin pensarlo, sin razonarlo, sin tener sentido común. Y bueno, para no quitarles más tiempo, voy a quedarme aquí. Estamos en este punto de la sagacidad a los ingenuos e inexpertos. Ya hablaremos de algunos ejemplos de esto en la próxima. Amén. Los veo al rato. Cuídense. Dios les bendiga.